Muy buenas tardes a todos. Continuamos con el Pirkei Avot en el Perek Aleph, en la Mishnah Dalet. Dice así: Yosef ben Yoezer ish Tzeredah, ve Yosef ben Yohanan ish Jerusalem kibelu mehem. Estamos hablando de la transmisión de la Torah. Ya hablamos de Shimon HaTzadik, hablamos de Antignos ish Soho. Ahora estos dos jajamim, uno se llamaba Yosef ben Yoezer, un hombre del lugar de Tzeredah, y el otro Yosef ben Yohanan, un hombre de Jerusalén. Estos dos jajamim recibieron de los anteriores y ellos aumentaron algo. Dijeron así: Yosef ben Yoezer ish Tzeredah omer. Yosef ben Yoezer, un hombre de Tzeredah, dice: Yehi betcha bet bad la jajamim, que sea tu casa un lugar de reunión para los rabinos, para los jajamim. Como explica acá el Rabbi Ovadia mi Bartenura, que cuando los rabinos quieran reunirse, hablar de temas halágicos o de algún asunto de Torah, que tu casa esté abierta y dispuesta para que se reúnan en tu casa. Dice: Bebe mitabek ba'afar raglehem, también te tienes que apegar al polvo de sus pies, quiere decir apegarte a ellos, como aquella persona que va caminando, suelta polvito en sus pies cuando va caminando. Entonces, de alguna manera, apegarte a él, a los rabinos. Bebe shoteva tzamad dibrem, tomar con sed sus palabras. Vamos a explicar. Primer concepto es que tu casa esté abierta para los rabinos, que sea un lugar de reunión. Dice los comentaristas, Rabbi Ovadia mi Bartenura, ¿cuál es la razón? Porque algo bueno se te va a pegar de ellos. Dan un ejemplo: aquella persona que entra a una perfumería. ¿Has entrado a una perfumería? Claro. Aunque no compres nada, ningún perfume, Sales perfumado, sales con el olorcito rico así. Lo mismo dice, cuando uno en su casa se reúnen rabinos, como están hablando de cosas de alajot o de Torah o cosas buenas, entonces algo bueno se te va a pegar. Por eso es muy importante hospedarlos siempre. Y hablando de los rabinos, dice acá, miren lo que es hospedar a un rabino, beneficiar a un rabino, darle de comer, de beber, inclusive darle mercancía para que se gane un peso. Miren, vamos a ver ahorita lo que es esto. Voy a citar varias fuentes que encontré aquí en este libro, Anaf Yosef. La primera dice en el Tratado Talmúdico de Berajot 63b, que cuando los Jajamim entraron a Yavne, al Midrash, cada quien empezó a dar una derashá. Y comenzó el primer rabino, se llamaba Rabbi Nehemiah, y dijo así: Vayomer Shaul el Akeni. Le dijo Shaul, ¿quién era Shaul? El primer rey de Israel. Le dijo al Keni. ¿Quién era el Keni? Yitro, el suegro de Moshe, que al principio era el gran idólatra, no había más grande que él, y luego se convirtió al judaísmo, se hizo el suegro de Moshe. Entonces le dijo Shaul el rey a Yitro: Lejusuru redum mitoch amaleki penosifejaimo, apártate de esta nación de los amalequitas, que los iban a exterminar, no vaya a ser que tú también vayas a ser eliminado. ¿Y cuál es la razón? Beatá cita Gesed y un Kol Ben Israel, tú le hiciste un favor a todo el pueblo de Israel. Sabemos que él hospedó a Moshe y finalmente se convirtió al judaísmo. Y dice así: si Yitro, que no acercó a Moshe, o sea, se conectó con Moshe siendo su suegro para su propio honor, él se enorgullecía diciendo: yo soy suegro de Moshe, por un kabod, un honor que iba a recibir. Aún así recibió esta recompensa, que no fue exterminado con los amalequitas. Aquella persona que hospeda un rabino, un jajam, en su casa y le da de comer y beber y lo beneficia de sus bienes, con más razón que va a recibir gran recompensa. También hay otro rabino que dio otra derashá, era Rabbi Eliezer, el hijo de Rabbi Yossi. Dijo así: sabemos que había un personaje que se llamaba Obed-Edom.
cuando el Aarón de Dios, donde está la Torá, todavía no tenía un lugar específico, entonces esta persona que se llamaba Obed-Edom guardó el Aarón de Dios con la Torá en su casa durante 3 meses. Y dice ahí que Vaivarech, les voy a decir cómo dice, Vaivarech Hashem et Obed-Edom Agiti. Y bendijo Dios a Obed-Edom Agiti, de este lugar de Agiti. Lo bendijo. Dice la Gemara que su esposa y sus nueras tuvieron todas sextillizos, 6 bebés cada una. En total se hicieron 62 personas que salieron de este Obed-Edom, de su familia. Que vemos una gran verajá que tuvo hijos. ¿Por qué? Por guardar el Sefer Torah en su casa durante 3 meses. Entonces este jajam dice, sí, la persona que cuidó un Sefer Torah en su casa 3 meses, esa fue la bendición. Y el Sefer Torah es algo inerte, no tiene vida, y aún así recibe gran recompensa. Aquella persona que hospeda a un rabino en su casa, que él es vivo, le da de comer, le da de beber, lo hospeda, con más razón que va a recibir una gran bendición de Dios. También el Tratado Talmúdico de Berajot 34b dice, todos los profetas recibieron sus profecías de cosas buenas que le va a llegar al pueblo de Israel. ¿Para quién se las va a merecer estas profecías? La persona que beneficia a los rabinos, a los Talmidei Jajamim, de sus bienes. O sea, van a recibir gran recompensa los que benefician a los rabinos. Y los rabinos mismos, Ain lo ra'ata Elohim zulateja. El ojo no puede ni siquiera imaginar, más que Dios sabe cuál va a ser su recompensa, de los mismos rabinos. También está escrito la Shunamit, era una mujer que hospedaba ella y su marido a Elisha, el profeta. Entonces dice ahí que le llamó Kadosh, que se dio cuenta que este profeta que se venía a hospedar, se dormía en su casa de ellos, se dio cuenta que es muy santo. La Gemara dice que, ¿cómo se dio cuenta? Porque vio que cuando comía ni siquiera una mosca pasaba por ahí, o sea, era muy, muy santo. Y dice que siempre pasaba tamid también quiere decir una ofrenda. Y ahí aprenden los hajamim que toda la persona que hospeda a un rabino en su casa es como si ofrendara sacrificios tamid, del Corban tamid. También dice, todo el que le da un regalo a un rabino es como que si ofrenda, bikurim son las primicias, ¿ok? Ok, también dice la Gemara algo impresionante en Pesajim. En Pesajim es el tratado talmúdico de Pesajim 53b. Kola metil melay le kisam shel talmidei jajamim, aquella persona que le da mercancía a los rabinos para que se ganen un peso, la vendan y ganen un poco. Dice Zohebe Yoshebe Yeshiva shel Mal, va a tener el mérito de estar en la yeshiva de allá arriba. Con grandes rabinos va a tener su lugar esa persona que los benefició. Impresionante. También la persona que le presta de algunos libros de Torah. A veces un rabino no tiene tanto dinero y le presta de sus libros de Torah para que se haga un gran rabino. También esa persona va a estar allá arriba en la yeshiva del Shamayim, del cielo. O sea, con los grandes rabinos. Justo sabemos un maasé que pasó. Había un millonario en Berlín, allá en Alemania, que se llamaba Rabbi Daniel Yaffe. Este millonario hizo un como templo en su casa, un midrash, tenía lleno de libros. ¿Y qué pasa? ¿Quién se vino a estudiar ahí, a su midrash? El Pri Megadim, era un jajam muy grande, se llamaba Rabbi Yosef Teomim. Este jajam escribió un libro de Shulchan Aruch, halágico, tremendo. Y cita muchas fuentes de ahí, y él en su prólogo de su libro dice que le agradece mucho al anfitrión Rabbi Daniel Yaffe, porque gracias a él pudo informarse de muchos libros
que alcanzó ahí a estudiar y lo citó dentro de su libro. ¿Qué quiere decir? Una persona le presta de sus libros, también va a tener un mérito muy grande de estar ahí arriba en un lugar muy alto. Ok, eso es lo que dijimos, que tu casa sea un lugar de reunión de los hajamim. Ya vimos ahorita la grandeza de un rabino, lo que es aportar para beneficiarlo, y que finalmente el que sale beneficiado de todo esto es el que lo ayudó, el que lo apoyó al rabino. También dice, la segunda cosa dice, que te apegues al polvo de sus pies. Pero dicen aquí los comentaristas que mitabek también viene de pelear. ¿Qué quiere decir pelear? No de pelearte, agarrarte a trancazo al rabino, no se refiere a eso. Se refiere a pelearte con él, que hay veces dice alguna cosa y tú estudiaste a lo mejor diferente que él. Entonces se vale preguntar, agarrarte con él, pero rabino, yo vi otra cosa acá y esto, y como que, pero todo para qué, no con el fin de despreciar al rabino, sino con el fin de llegar a la verdad, porque quieres entender. Entonces, rabino, la verdad no la entendí, explíquemelo bien, y te traes una prueba de acá, una pregunta, esto, y finalmente eso vas a llegar a la verdad de esta manera. Y también dijimos, tienes que tomar con sed sus palabras. ¿Por qué dice con sed? Está escrito que cuando la persona quiere bendecir por el agua, una persona toma agua. No se puede decir la bendición correspondiente de Sheakol ni Agdvaró, a menos que tiene uno sed. Si tiene sed, entonces puedes decir la bendición, solamente en el agua. En otras bebidas, aunque no tengas sed, tienes que decir la bendición. Coca, otras bebidas, jugo de naranja, de limón, lo que sea. Pero del agua únicamente si tienes sed. Entonces dice lo mismo aquí, tienes que tomar con sed de las palabras de los rabinos. ¿Qué quiere decir? No, pesco una palabra del rabino un poquito acá, un poquito allá, voy agarrando un poquito así, pero no con tanto interés. No, una persona que está sediento, ¿cómo se toma el agua? De la sed ya no aguanta, quiere absorber todo el agua que pueda. Así tienes la persona que recibir de un rabino. Con sed, así, a ver qué dice, para poder aprender. Eso es lo que aprendemos acá. Con ganas, exactamente. Justo hoy hablé de eso en la mañana, que la persona tiene que hacer las mitzvot con ganas. De la perashá de la semana, perashat Haremot, dice, Ushmartem et hukotai et mishpatai asher yaseh otam ha'adam b'chai b'hem. La persona tiene que cumplir las mitzvot b'chai b'hem. ¿Qué es b'chai b'hem? Y tiene que vivir en ellas. ¿Qué es vivir? Hacerlas con entusiasmo, apasionado, con ganas. Dice Rab Levi Yitzhak Mibardichu que si una persona quiere saber que Dios está contento con su servicio, lo que estás estudiando, haciendo mitzvot, ¿quieres saber si Dios está contento? La prueba es si las haces con ganas. Estás entusiasmado por otra vez estudiar y otra vez rezar y otra vez cumplir. Si estás así, que sepas que Dios está contento con lo que estás haciendo y te va a mandar siatad ishmaya, te va a mandar ayuda celestial para que sigas adelante. Así dice Levi Yitzhak Mibardichu. Entonces muy importante, como dice también sobre Aharón a Cohen, Vayazken Aharón, cuando le ordenó a Hashem que va a tener la mitzvah de prender la menorá diariamente en el Bet Hamidash. Entonces dice, e hizo a Aarón lo que le ordenó Dios. Lo hizo, de prender las velas. Y dice el comentarista Rashi, te viene a enseñar que no cambió, hizo caso. ¿Qué novedad es eso? Cualquiera que Dios le dice hacer, lo hace, pues, lo tiene que hacer. ¿Qué te viene a enseñar que lo hizo? Dice, lo hizo, no lo que se refiere es la primera vez. La primera vez cualquier persona hace la primera vez algo, la primera vez que te pusiste el tefilín, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con ganas.
La primera vez que cumpliste alguna mitzvah, por primera vez, todos lo hacemos con ganas. Pero ¿cuál fue la categoría de Aarón a Cohen? Que aún la 80 y la 90 y la 100, igual, la seguía haciendo con el mismo entusiasmo. Eso dice, eso es lo que aprende, que te viene a enseñar que Aarón no cambió. ¿Qué es no cambió? Seguía con las mismas ganas, haciendo las cosas con alegría, apasionado. Así la persona tiene que cumplir la Torah. O recibas a un rabino, recíbelo con ganas. Viene otro rabino, otra vez con ganas. Eres bienvenido acá. Lo apoyaste una vez, apóyalo otra vez con las mismas ganas que la primera vez. Zaku Baruch.